Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, según donde estéis recibiendo esta conexión. Eh, Pasamos, nada, un minutito sobre el horario previsto. Como somos varios y ya así a priori estábamos preocupados por ajustarnos en el tiempo, vamos a intentar arrancar la sesión de hoy. Bienvenidos a este Estructura Viva, este evento en el que intentamos unir pues los tres materiales característicos de la construcción: el hormigón, el acero, la madera, y hoy lo hacemos a través del vínculo de las estructuras mixtas. Yo creo que ahora hace prácticamente un año lo hicimos hablando de escaleras, que era también un tema que daba pie a que los tres materiales tuvieran algo que decir, y hoy obviamente la estructura mixta pues es casi un clásico. La estructura que vamos a seguir en el día de hoy van a ser pues tres intervenciones de 15 minutos, repito, de 15 minutos. Puede haber un pequeño margen, pero muy pequeño, que si no, esto se alarga demasiado. Posteriormente tendremos coloquio de unos 15 minutos también, más o menos, según como esté, digamos, el turno de preguntas de animado. Y ese será el esquema que seguiremos. Como siempre, pues estas presentaciones están vinculadas a diferentes programas formativos de Figurat. Hoy el caso, pues, es como muy obvio. Por un lado está el máster en estructuras de edificación, y tenemos la presencia hoy de José Carlos Coya como representante, como director, disculpe, como director académico de este programa, que va a ser el que va a arrancar las presentaciones. Después, el segundo programa vinculado es el de estructuras metálicas y mixtas, que tenemos también al director con nosotros, a Carlas Romea. Y por último, y como suele decirse, no menos importante, el curso de posgrado en diseño y construcción con madera, con la, digamos, no sé si coautora, digámoslo así, María Sánchez, que nos acompaña. Nada, simplemente deciros que los dos primeros son programas máster de un año. Igual que el posgrado se imparten en un online síncrono. Prácticamente son dos directos a la semana, y como es el perfil eh, habitual de nuestras formaciones, pues 100% vinculadas a lo que es el ejercicio profesional. Este sería el esquema también del programa de posgrado, que es una duración de 4 meses. Como os digo que vamos justos de tiempo, no me alargo más en estos temas. Tenéis ahora en pantalla tres códigos QR, cada uno correspondiente a uno de estos tres programas. Bueno, ahora están simplemente a nivel de flash en pantalla. Luego, cuando terminemos, os los dejaré unos minutos en pantalla para tranquilamente el que quiera pedir alguna información, pues que pueda escanear el código y hacer la solicitud correspondiente. Así que dejo de compartir y José Carlos Coya, adelante. Cuando quieras tienes la palabra para iniciar este turno de 15 minutos per cápita. Muy bien, ¿Tienes el...? Ah, ya gracias. está, sí. Gracias, Albert. Mm. Vamos a empezar. Compartir pantalla. Confirmar, por favor, que se me ve. Sí, ahí lo tienes, perfecto. Y, por supuesto, tener colocada la cuenta atrás para no pasarme de hora. Ahí vamos. Correcto. Bien, pues vamos a empezar con las estructuras mixtas. Me va a tocar a mí empezar con las de acero hormigón. Lo voy a dejar como votando ya para las tipologías que van a tocar Carlas y María, también de forjados, en el caso de María de madera. Carlas nos hablará de los slim floor y algunos otros temas más. Entonces, las mixtas, anticipar ya que las mixtas de acero y hormigón se regulan en América con la norma ASTE 360, que es la misma de acero. Tiene un capítulo dedicado a diseño de miembros de sección compuesta, un capítulo entero, el capítulo I. Y en Europa, a partir del Eurocódigo 4 y particularmente del código en España, el código estructural, que en realidad es traducción del Eurocódigo, el volumen 5,
que tiene un anejo para reglas generales, uno para fuego y uno para puentes. O sea, está tratado ya, incorporado desde hace 3 años, las estructuras mixtas directamente al código en España. Vamos a hablar hoy de tubulares, rellenos de hormigón y sobre todo de forjados mixtos. Los tubulares, por razones de ajustar el tiempo, vamos a dedicarle un poquito, pero no quería dejar de mencionarlos. El tubular relleno de hormigón. En principio, solo por el hecho de proteger el acero, ya muchas veces, en muchas obras ya directamente se hace. Confina el acero, se queda protegido contra la corrosión. Una vez que cuando tenemos un tubo, es fácil, si entra aire puede corroerse desde dentro y eso no lo vamos a ver. Si está bien tapado, evidentemente, si no entra aire, no hay manera de que haya corrosión. Pero es una disposición muy sensible y el relleno, ya para empezar, protege contra la corrosión. Pero tiene muchas otras ventajas y es que el propio hormigón, evidentemente, contribuye a la resistencia, al igual que el acero, se suman las dos. Pero además, el hormigón consigue minimizar la inestabilidad del tubular. Si los tubulares son muy finos, especialmente ocurre cuando son pilares de gran tamaño, o ponemos la chapa del tubular muy gruesa, o ya tenemos un pequeño problema ahí de que puede pandear localmente. El hormigón ayuda a que esto no ocurra. Decíamos de la corrosión y también una contribución a la resistencia al fuego que normativamente tampoco es que acabe de cuajar, pero veremos que hay estudios que sí que la corroboran. Y luego el acero, evidentemente, confina el hormigón, ayuda a que el hormigón trabaje mucho mejor a compresión sin que se produzcan tracciones problemáticas y aporta ductilidad a la estructura. Y en algunos casos, incluso en zonas sísmicas, pues puede contribuir a un mejor funcionamiento de este tipo de las estructuras en comparación con las de acero puro y con las de hormigón puro. Y evidentemente también nos sirve ya de encofrado. Hay incluso una tipología mucho más ambiciosa que ya no vamos a tocar más, pero no vamos a tocar ahora, que es la del doble, el doble tubular. Entonces, esto para perfiles ya evidentemente de tamaño considerable, que aporta además una mayor capacidad de resistencia a flexión y un ahorro de material. Bueno, el código contempla este tipo de secciones, pues limita de alguna manera los espesores, nos da unas reglas tanto para el cálculo como para el diseño, e incluso podemos ver en la parte derecha cómo también contempla las posibilidades a fuego. No con demasiado detalle, pero hay publicaciones que nos permiten complementar estos temas en los puntos sensibles, como son las uniones, porque evidentemente no es como en hormigón puro, que simplemente pasamos las armaduras y la resolución es muy sencilla. En acero es bastante sencilla también, pero aquí tenemos que tener un poco de cuidado para ver cómo hacemos las uniones. Y el tema de fuego, que vemos a la derecha, pues ya digo, publicaciones de diferentes entidades, como el CIDEC, que estudiaron el caso de cómo se comporta una estructura de acero cuando la rellenamos con hormigón. Y después nos vamos a centrar hoy, bueno, ahora nos vamos a centrar un poco más en el tema de los forjados mixtos, que va a ser casi el tema estrella del día, porque hablaremos los tres un poquito de ellos. Y es que la contribución de los forjados mixtos es espectacular en el sentido de que tenemos intentamos aprovechar lo máximo del material. Es decir, el acero trabaja muy bien a tracción, el hormigón a compresión, pues vamos a colocar el acero donde está traccionado. Eso es lo que hacemos también con hormigón armado, con una losa maciza. ¿Qué ganamos con esta tipología? Primero que la propia chapa de hormigón sirve de encofrado y además ya también sirve de armado. Entonces, conseguimos espesores mucho menores, conseguimos no tener que encofrar. De hecho, muchísimas veces en rehabilitaciones, pues, estos dos factores juegan a favor, pues al no tener que encofrar, no cargar sobre las plantas inferiores, los ahorros considerables de tiempo y disminuciones de peso, incluso de consumo de hormigón. De hecho, la primera vez que calculé una obra de este tipo era una obra bastante pequeña, poco industrializada, pero es que era dificilísimo llevar el hormigón a esos lugares, ni prefabricados ni nada, iba prácticamente a cubos.
Bien, entonces tenemos la chapa debajo y encima una losa que acaba siendo una losa nervada. Bastante poco espesor, normalmente 5 centímetros por encima de la chapa. La chapa, si os fijáis, tiene unas indentaciones para mejorar la adherencia. Antiguamente se colocaban unos conectores metálicos. Desde hace bastante tiempo, prácticamente con el diseño de la chapa se consigue ya cubrir este problema. Entonces ya tenemos el rasante. A partir de ahí se coloca una armadura. Primero, la fundamental que va a aparecer siempre es una malla de reparto. A veces esa propia malla ya hace el efecto de negativos, a veces hacen falta unos negativos a mayores y veremos que en algún caso también podemos tener armadura de positivos. Bueno, aquí vemos un ejemplo, es una rehabilitación, las vigas se quedan donde estaban y dos tipos de forjado. Hay un tema importante que sí que me gustaría señalar, tanto para rehabilitaciones como para obra nueva. Este forjado, en principio, con las luces, o sea, con los espesores habituales, cubre muy poca luz. No podemos pensar en 7 metros y cosas así. Tenemos que pensar en 2 metros, aproximadamente, 2,20, 2,40, con las chapas normales, que son estas de la derecha, 6 centímetros de canto. Esto es la chapa más habitual. Existen chapas mayores de 73 milímetros, incluso de 100, es decir, 10 centímetros. Son más difíciles de conseguir, son más caras, más exclusivas. Con esas ya podemos ir a 4 metros y pico. ¿Quiere esto decir que una de dos? O tenemos, como en este caso, un orden solo de vigas, pero porque están muy juntas. Fijaos como aquí, en la imagen de abajo, vemos las vigas más juntas para poder tener una chapa de 100. Perdón, de chapa de 60 con forjado de 100, 60 más 4. Y en este caso es la chapa de 100 porque con esta luz ya de 4 metros, la chapa convencional no aguanta. De hecho, normalmente en estructuras convencionales de obra nueva, lo que hacemos es un doble orden de vigas. Unas vigas que pueden ser muy largas, de grandes luces, buen canto, salvando las luces entre pilares, y un segundo orden de vigas que salva las distancias entre esas vigas que seguirán teniendo una luz más o menos importante, y ese segundo orden de vigas separadas con interejes del orden de 2 metros, 2,20, 2,40. Bueno, aquí vemos un orden de vigas y ya el forjado. Vemos que tiene negativos. A veces hacen falta, a veces no. Esto ya depende del propio cálculo. Positivos es muy raro que pongamos, ahora lo veremos. Describimos cuando hacemos el proyecto, tenemos que describir el tipo de perfil y las propiedades. Bueno, aquí vemos otro caso similar. Vemos un primer orden de vigas. Este primer orden de vigas que salva una luz principal, y un segundo orden de vigas que pueden estar encima de las primeras o a la misma altura para ya dejar unas luces mucho más contenidas. Este forjado, visto así, 6 más 5, es un forjado de 11 centímetros, ocupa muy poco, pero hay que contar con que debajo, eso sí, vamos a tener las vigas que también ocupan. Y el peso ronda los 2 kilonewtons metro cuadrado. Es decir, es un forjado mucho más ligero que cualquier otro forjado de hormigón. Evidentemente mucho más pesado que un forjado de madera. Bueno, aquí vemos otro ejemplo. Esto ya es una obra seminueva porque realmente estaba en el interior de otro edificio ya construido. La estructura es totalmente nueva y vemos los pilares, primer orden de vigas y un segundo orden de vigas, que es el que da apoyo directo ahora sí a las chapas. Bueno, lo que os decía, las chapas tienen sus recursos para hacer la conexión. Se trata de que la chapa trabaja a tracción y el hormigón trabaja a compresión. Necesita resolver la rasante. Aquí vemos el antiguo sistema con pernos soldados, pero lo más habitual es que se haga por indentaciones. Prácticamente diría que esta es la típica solución de chapa actual. A nivel de cálculo, es importante tener en cuenta dos fases, la fase de ejecución y la fase de servicio. Son distintas en el sentido de que durante la ejecución no tenemos hormigón, solo tenemos que aguantar solo con la chapa. A cambio, tenemos menos cargas. Solo tenemos el peso propio del hormigón, ojo con las acumulaciones que se pueden producir,
y la sobrecarga de ejecución de que el personal evidentemente está ahí encima trabajando. Tenemos que comprobarla, flexión cortante y flecha. Ojo con la flecha, porque en principio no es un problema la flecha en ese momento, no nos va a destrozar tabiques, no se va a ver fea, no, pero va a quedar ahí. Esa flecha que tenga el forjado, después, cuando el hormigón frague, ahí se queda. Y en fase de servicio, ahora sí tenemos un comportamiento mixto, seguimos teniendo el peso del hormigón, pero aparecerán los elementos constructivos que antes no teníamos en cuenta, porque no estaban, y toda la sobrecarga de uso o carga viva que va a actuar a lo largo de la vida del edificio. Volvemos a tener que comprobar flexión cortante, flecha, como siempre, pero ojo, también la rasante entre el hormigón y el acero. Entonces, vamos a tener que, en caso de momentos positivos, estará trabajando el hormigón a compresión. Intentaremos siempre que la parte comprimida, la fibra neutra, esté por encima de la chapa, por supuesto. Podría no estarlo, está contemplado ese caso en los cálculos, pero intentamos evitarlo, estamos forzando demasiado la chapa. Y en caso de momentos negativos, evidentemente estamos trabajando al revés. Esto no es un sistema para momentos negativos. Puede haber a veces un poco, o bien por apoyos, que muchas veces incluso se desprecia, o bien a veces un pequeño voladizo, y trabaja la armadura superior, mientras que la parte inferior está comprimida. Pensemos que aquí además tenemos muchísimo menos hormigón. Cuando tenemos positivos tenemos todo el hormigón de la losa, cuando tenemos negativos solo está trabajando el hormigón de los nervios, que es muchísimo menos. Entonces, bueno, a nivel de cálculo, recordad siempre, todos los forjados de un vano sufren mucho más. Cuando tenemos más de un vano, tenemos negativos. Podemos muchas veces contar con la redistribución, eso sí. De hecho, hay gente que lo calcula directamente todo como vía apoyado y le pone negativos mínimos. Y si tenemos fuego, ¿qué ocurre? Bueno, pues si tenemos fuego, se ablanda directamente la chapa metálica, se pierde todas sus propiedades. Con muy poquito fuego, bueno, como está revestida por el otro lado, está embebida en el hormigón, algo de resistencia tiene, pero poca. Así que si queremos contar solo con la chapa, o sea, perdón, solo con el forjado, pues tendremos que colocar armadura de positivos, que por suerte, a nivel de dimensionamiento, va a tener que sufrir menos en el sentido de que, evidentemente, en situación de incendio, pues cambian los coeficientes de seguridad, cambian las cargas aplicadas. Y si no, pues lo protegemos directamente, le ponemos una protección que evite que eso se caliente. A nivel de cálculo, bueno, todos los fabricantes nos dan las propiedades de sus perfiles y a partir de ahí tenemos que hacer el cálculo compuesto. Y muchas veces directamente lo que nos dan son unas tablas con las cuales podemos hacer un predimensionado muy rápido para ver cuánto pesa el forjado. Fijaos como de 11 centímetros pesa 208 y nos da también el cálculo para 2 apoyos, para 3 apoyos. Recordemos que es distinto el comportamiento según tengamos 2 o 3 apoyos. Y podemos con esto ya hacer un predimensionado. Y si no, pues vamos directamente al programa de cálculo. Podemos introducir en CIPECAD, por ejemplo, losas mixtas, tanto como encofrado perdido como chapa colaborante. Esto ya es que ni lo mencioné, porque usar la chapa como encofrado perdido se puede hacer, pero es algo muy poquito habitual. Introducimos el canto, podemos definir las propiedades. El programa tiene varios tipos de chapa habituales ya precargados y a partir de ahí calculamos. Le podemos decir que use sopandas o que no. Directamente, lo más habitual es evitar a toda costa el tener que sopandar y dimensionar el espesor de la chapa o bien poner barras de refuerzo, que también es posible decir, oye, quiero la misma chapa, no me la cambies, vamos a añadir barras de refuerzo. Entonces tenemos toda una gama de posibilidades y a partir de ahí nada, los programas, pues ya está. Para esto, el cálculo, en este caso, fijaos cómo directamente se han prescindido de los negativos, de los momentos negativos, es decir, se ha plastificado totalmente. Tenemos los negativos, tenemos los esfuerzos y podemos consultar las luces, podemos consultar a partir de la luz las flechas, etc. Y con esto terminamos. Continúa Albert. Sí, Carlas está ahí, tendrá que activar su cámara y está. Veo que ha compartido ya la presentación. Carlas, pero ahí estás, perfecto. Muy bien, pues gracias, Coya. Hemos visto la clásica estructura mixta que no podía faltar, o sea que muy bien. Y Han que aparecido. además Sí, explicamos en nuestro curso de estructuras metálicas y mixtas, así que ya
es un conocimiento que impartimos también desde Figurat. Ujú. Yo me Adelante. centraré ahora en tipologías estructurales también mixtas. Pensemos que uno de los primeros elementos mixtos que ha hecho fortuna ha sido el propio hormigón armado, que junta hormigón y armadura. Por tanto, vamos a ver, sobre todo con el crecimiento de la construcción industrial, lo que entendemos por slim floors, y veremos varias aplicaciones de lo que nosotros entendemos por un slim floor. Fíjense que esto tiene una de las ventajas, que es que se puede construir en seco y nos permite mucha rapidez en la construcción, que es hacer un entramado metálico con una viga que, si se fijan, tiene precisamente esta tipología estructural, por cuanto que es una viga en que se le suelda en la parte inferior una pletina, para poder apoyar el forjado directamente. Y en este caso tendríamos un forjado hecho con placas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, que se apoyan directamente sobre una viga, y por tanto ya tenemos construido un forjado de manera directa. Esto se puede hacer en seco, que es muy habitual, y de hecho en la fotografía que tenemos es un edificio de oficinas clásico hecho con un entramado metálico y con los forjados, en este caso directamente apoyados sobre el ala inferior, que se ha ampliado, y por tanto esto, si van al catálogo de los perfiles Slim Floor de ArcelorMittal, verán que hay toda una familia muy importante de soluciones estructurales en función de las luces y de las cargas. Pero la misma versión que nosotros tenemos del Slim Floor en seco, también lo podemos hacer hormigonando in situ una parte de este forjado, pues creando una capa de compresión armada, o bien conectando la estructura metálica, en este caso del perfil, mediante conectores metálicos que cosen de alguna manera el efecto del esfuerzo cortante en los apoyos con las placas prefabricadas. O también se puede hacer en otra versión, un poco sería haciendo una prelosa apoyada que sirva de encofrado perdido, y que después de hormigonado quede ya todo integrado con lo que sería el forjado. Fíjense que la primera versión es completamente en seco, la segunda versión es casi en seco, pero hay una fase de hormigonado, pero tiene la ventaja de que una vez se ha vertido el hormigón, pues queda exactamente un elemento monolítico continuo, y nos crea una estructura realmente rápida de construir, muy potente, y ya que ha sido desarrollada sobre todo en edificios industriales. Estamos hablando de que se pueden salvar grandes luces, con la ventaja de que al no descolgar por debajo de la viga de apoyo, tenemos una losa más o menos de sección constante. Esta otra versión se ha visto mejorada con la aportación de empresas del sector que se dedican también al desarrollo de este tipo de forjados. Por ejemplo, aquí vemos otras variaciones de lo que hemos comentado anteriormente, en que la viga metálica en seco, que ya viene conformada con el ala inferior, se puede sustituir por una bandeja que nos permite hacer una viga armada en vez de ser metálica, con el mismo objetivo, con las alas inferiores donde apoyaremos, y ya sería una mezcla. Esto sí que sería una estructura mixta en todos los sentidos, ya que tendríamos hormigón armado, tendríamos las bandejas y luego las placas de apoyo, que serían los elementos que configurarían la estructura. Otras empresas del sector han aportado otra solución, que es, por ejemplo, la empresa Peico finlandesa, que supongo conocen por dar servicio a el hormigón armado y a los elementos prefabricados. Han creado esta Delta Beam, que es una viga de grandes prestaciones que pueden soportar grandes cargas y grandes luces, que tienen exactamente el mismo objetivo. Al estar ya preparadas para apoyar en las alas inferiores las placas prefabricadas de hormigón, pues se utiliza muchísimo, y tiene la ventaja, la misma que hemos visto antes, de que al no descolgar por debajo de las placas,
no perdemos altura en el piso inferior, lo cual nos permite ajustar mucho más las alturas y también se puede trabajar en seco o también después se puede unificar mediante una capa de compresión que unifique todos los elementos. Y más modernamente, cuando ha entrado en acción, que después María nos lo desarrollará mucho más, la parte de la madera, también las slim floors permiten la construcción mixta acero-madera con el mismo principio que si fuera, en vez de una placa de hormigón prefabricado o pretensado, pues placas de CLT o forjados hechos en este caso con materiales de madera, en todas las variantes que quieran, para la construcción prefabricada en seco o no, pero que en cualquier caso no deja de ser una versión mejorada del Slim Floor. Y ya más modernamente vemos también la combinación de dos materiales que en principio parecen antagónicos, como son el acero o piezas de acero y madera, para conformar vigas de celosía muy ligeras o bien viguetas en donde el alma es una chapa plegada y las alas son precisamente secciones de madera conformando viguetas muy ligeras pero que pueden utilizarse precisamente para la construcción de forjados. Y ahí vemos que en prefabricación ligera este tipo de soluciones que son muy potentes permiten soluciones realmente muy interesantes como el forjado que tenemos aquí a mano derecha, en donde hay la combinación de todos los elementos, madera y acero, o si no, la vigueta que tenemos abajo en la parte inferior, en que siendo todo madera, son de calidades diferentes precisamente porque lo que actúan como alas que estarán trabajando a compresión y a tracción, pues han de tener unas características resistentes muy diferentes, en este caso a las almas, que es un, un USB, una placa de partículas que puede ser mucho más ligera. Por tanto, hemos visto de una manera rápida todas estas posibilidades, de manera que el Slim Floor hecho a base de viga metálica y forjados prefabricados de hormigón pueden ser armados, pretensados o hechos in situ. Y luego hemos visto la aportación de Peico, que es importantísima porque se utiliza muchísimo en estructuras prefabricadas, sobre todo industriales. La última variante del Peico con la placa, en este caso de madera, y luego variantes de viguetas, etcétera, con materiales tan diferentes como madera y acero, que no sería nada extraño porque, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, se utilizan hace muchísimo tiempo y ahora se están empezando a utilizar bastante en nuestro área geográfica y por tanto tienen un futuro, yo creo, esperanzador, por eso muy ligeras y muy resistentes. Yo con esto acabo mi presentación y le paso los bártulos a María, que nos hará su presentación. Muchas gracias, Carlas. Pues sí, lo dicho, María, cuando quieras, Carlas, si dejas de Sí, compartir dejo de tú, compartir, sí, sí. y Ya. así le trasladamos los poderes a María. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Adelante, cuando quieras. Vale, genial, pues muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros y yo voy a hablar de mi parte, ¿no? Que es un poco la madera como protagonista, ¿no? Que al final realmente cuando nosotros pensamos en estructuras, pues nos solemos imaginar casi los materiales como trabajando por separado, ¿no? Siempre decimos vamos a hormigón y cuando hablamos con madera, pues, o sea, hablamos de madera, pues igual pensamos que la madera puede encajar muy bien en cubiertas, puede encajar muy bien en forjados y en otras ocasiones, bueno, también en muros, ¿no? Como entramado ligero celete. Pero está la posibilidad de combinarlas, ¿no? Que es un poco lo que os vengo a contar hoy. Tenemos madera también donde funciona mejor y hormigón donde funciona también mejor. Entonces lo que se consigue es una pieza única. Al final es una alianza estructural, ¿no? Que forman estos dos materiales. Entonces tendríamos pues la madera en este caso como en la parte inferior, ¿no? O sea, sería un poco como el equivalente que nos ha contado José Carlos Colla antes, ¿no?
La madera en la parte inferior que está funcionando a tracción, ¿no? Esto al final lo que estamos viendo es un forjado mixto, ¿no? Que funciona a flexión, ¿no? Tenemos tracción abajo, compresión arriba. Tracción se queda en el lado de la madera. ¿Qué más nos aporta la madera? Pues nos aporta flexibilidad, que sabemos que la madera pues al final proviene del árbol, ¿no? El árbol está todo el rato moviéndose con el viento, ¿no? Es flexible, no se rompe. Pues la madera aporta eso en este forjado, aporta ligereza también y ese puntito de sostenibilidad que al final es un poco lo que está haciendo que la madera cada vez esté más presente en distintos tipos de edificaciones. Y por otro lado tenemos el hormigón, ¿no? Es el segundo protagonista de este forjado que nos está aportando, o nos está funcionando más bien en la parte superior de ese forjado, funcionando a compresión. ¿Qué nos aporta? Masa. Eso nos va a venir bien para temas acústicos, le aporta un poquito más de rigidez y nos ayuda a amortiguar las vibraciones, que en un forjado de madera es un tema interesante. ¿Cómo conseguimos que estos dos materiales funcionen en conjunto, de manera sinérgica? Pues con la conexión, ¿no? Al final aquí es donde está la parte importante. La conexión es clave y tiene una importancia decisiva en el comportamiento de estos dos materiales como un elemento mixto, ¿no? Al final esa conexión es la que nos ayuda a que los dos materiales trabajen solidariamente, ¿no? Como os he hablado antes, la viga del forjado va a trabajar siempre a flexión. Si esa viga es una viga única, ¿no? La parte inferior de la viga está sometida a tensiones de tracción y la parte superior de esa viga está experimentando tensiones de compresión. Estamos en el primer caso de aquí. Creo que estáis viendo el ratón, me parece. Sí, vale. Vamos al segundo caso. En el segundo caso tenemos la madera y el hormigón, madera abajo, hormigón arriba, sin conectar. En ese caso, cada material va a trabajar por separado, entonces esas distribuciones de tensiones que tenemos van a ser independientes y por lo tanto menos eficientes, porque al final si no los conectamos, el hormigón lo único que nos está aportando es una masa muerta, un peso muerto. Y en el tercer lugar tendríamos ya el caso que quiero enseñaros hoy, ¿no? Que quiero contaros un poquito hoy, que es cuando conectamos esos dos materiales, ¿no? Los conectamos mediante unos conectores que vamos a ver después. Lo que conseguimos es distribuir tensiones entre los dos materiales. Idealmente, si hay una conexión sin deslizamiento, pues la distribución de tensiones sería algo parecido a esto, ¿vale? La realidad no es exactamente así, pero es un poco lo que se busca, ¿no? Ese material inferior, que en este caso es la madera, en el caso de Colla era esa chapa colaborante, pues está funcionando, está traccionado, ¿no? Y el material superior, que es esa pequeña losita, ¿no? Esa pequeña capa de compresión de hormigón, está comprimido. Y esto va a optimizar el comportamiento de la viga distribuyendo las tensiones de una forma muy equilibrada. Si el elemento mixto está bien diseñado, ¿no? Hemos hecho bien los deberes, esos dos materiales van a trabajar en conjunto muy bien, sin separarse, ¿no? Y al estar conectados pues, de una forma eficaz, ambos materiales van a compartir misma curvatura, es decir, cuando le aplicamos carga se va a deformar y se va a deformar igual. Conseguimos una distribución de tensiones también más eficiente, ¿no? Que si los tenemos sin conectar. Y además este efecto lo que conseguimos es, pues como os decía antes, una mayor rigidez, es decir, esa deformación, ¿no? En estado límite de servicio, cuando calculamos esa viga, pues va a funcionar, ese forjado va a funcionar mejor, se va a deformar menos que si los tenemos sin conectar. Y por lo tanto, pues como os digo, esa capita de hormigón que colocamos arriba, pues va a tener también, va a ayudar a que ese forjado se comporte mejor frente a las vibraciones que podamos tener en la estructura. ¿Qué es lo que ocurre en ese punto de conexión, ¿no? Entre la madera y el hormigón? Bueno, pues que al entrar en carga nos va a aparecer un esfuerzo de rasante, que en realidad es un cortante, ¿no? Lo veis aquí distribuido justo en ese punto. Esa fuerza es una fuerza que tiende a deslizar esos materiales entre sí, ¿no? Y para que funcionen pues, como un único elemento, realmente ese esfuerzo rasante debe ser resistido por los elementos de conexión y al final van a ser los encargados de transmitir la carga, ¿no? Transferir la carga de la madera al hormigón y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Pues que esos conectores, esos elementos que nos van a conectar los dos materiales sean lo más rígidos posible. ¿Para qué? Para minimizar las deformaciones y maximizar esa eficiencia estructural, que es lo que estamos buscando.
¿Qué es lo que pasa? Que en la realidad, pues que no existen esos conectores con una rigidez infinita. Entonces siempre van a presentar una pequeñita deformación. Y esto, pues obviamente, pues se tiene también en cuenta en los cálculos. Entonces, una vez visto esto, o sea, tenéis ya un poco la idea de cómo va a funcionar ese forjado mixto madera-hormigón, pues vamos a ver el tercer protagonista, ¿no? de este tema, que son los conectores, que al final hemos visto que es la clave de que los dos materiales funcionen en conjunto. Pues aquí hay infinidad de soluciones, ¿vale? Si vais al mercado vais a ver un montón de propuestas distintas. Pues vamos a tener elementos puntuales, ¿no? Elementos puntuales que se van colocando sobre esas vigas, ¿vale? Son conexiones acortantes, son piezas, digamos, como verticales, ¿no? Que van a ser pues, semirrígidas o flexibles. Las más flexibles son las que son como a base de chapas con forma de L o incluso placas dentadas. Y bueno, pues tienen esta pinta, ¿no? Este aspecto. Pues estos son, pues, por ejemplo, conectores de superficie tipo perno con una plaquita base que se atornilla a la pieza de madera y queda como un vástago, ¿no? Que es ese perno de arriba, que es el que hace la conexión con la capa de hormigón. Tenemos también conectores de este tipo, ¿no? Que van también atornillados a esa pieza de madera y queda arriba pues como una especie de chapita doblada, ¿no? Una placa plegada, pues en este caso en forma de omega, pero hay infinidad de soluciones. Luego nos vamos a encontrar con elementos lineales o puntuales que van pegados con resina epoxi. Son conexiones arrasantes que son muy rígidas, pero tienen muy poquita ductilidad. Entonces, bueno, pues a ver, cada una al final funciona en su campo y nos va a aportar distintas cuestiones. En este caso, ¿qué se hace? Pues que se taladran, ¿no? O se hace esa ranura para colocar la pieza, se coloca la pieza metálica y luego se pega con una resina epoxi. Y tendríamos el penúltimo caso, ¿vale? Que serían estos elementos que son lineales, que se fijan mecánicamente a la madera también con tirafondos y tienen unas pestañitas por las que se atornilla y se apoyan en la madera y luego los orificios son para que pase el hormigón a través y se pueda realizar esa conexión bien. Y por último, pues tenemos los más extendidos y utilizados, que los he dejado para el final para contaros un poco lo que se está viendo más en la actualidad, ¿no? Que son este tipo de conectores puntuales que diréis, bueno, es un tirafondo, ¿no? Bueno, pues sí, pero tiene un poquito más de tecnología, ¿no? Estos tirafondos, en vez de colocarse en vertical, ¿no? Como veíamos antes, lo que se hace es que se colocan perpendicularmente al elemento de madera, ¿no? Como veis en esta imagen es del catálogo de Rotoblas, que es un fabricante de herrajes y de tornillería muy famoso, ¿no? en el mundo de la madera. Y el modo de colocación no es por capricho, ¿no? No es porque queda más bonito o tal, es porque está funcionando mejor, ¿vale? Esto, si nosotros colocamos los tirafondos en vertical, funcionan de una forma que es acortante y a flexión, ¿vale? Digamos, resistir ese rasante que nos había aparecido entre la madera y el hormigón. Si se colocan inclinados a 45, pasan a trabajar fundamentalmente axil. Entonces esa conexión es una conexión rígida, pero dúctil también. Y es una conexión de las que proporcionan mayor rigidez y por eso pues, al final son las más utilizadas. Y también son más eficientes porque si trabajan en cortante o trabajan a flexión, al final el tirafondo ese se está perdiendo pues, mucha parte de su capacidad de carga. ¿Por qué los colocamos cruzados? ¿Por qué colocamos dos? Pues porque es posible que en algunos casos el elemento pueda estar sometido a una alternancia de cargas. Entonces tenemos que tener en cuenta esas dos variables, ¿no? Bueno, aquí veis, este es el CTC, que es un tirafondo específico para conectar forjados, bueno, piezas de madera con esa capa de compresión de hormigón de Rotoblas. Eurotech también tiene su conector específico para este tipo de conectores, es otra casa comercial. SFS también, y bueno, pues cada una de estas tiene también, pues nos ofrece un software de cálculo, ¿no? Para hacer esos dimensionados de los elementos mixtos. Vale, ¿qué ventajas tenemos con este tipo de forjados? Bueno, pues al final trabajamos en conjunto de los materiales, ¿no? Esto nos pasa a todos, ¿no? A Coya, a Carles también. Cada material va a aportar valor en lo que mejor sabe hacer, que esto está estupendo. La capa de hormigón en este caso no es un peso muerto, sino que va a aportar masa útil, que en madera es muy importante porque al final las cargas muertas van a penalizar mucho la estructura por la duración de la carga, que es un tema específico de las estructuras de madera y que hay que tener en cuenta. Mejoramos rigidez, como os he dicho, mejoramos también esa sensibilidad a las vibraciones
mejora la sensación de confort al caminar y también mejoramos el aislamiento acústico, ¿no? Estamos aportando también masa que nos va a ayudar a reducir o mejorar las prestaciones frente al ruido de impacto y al de transmisión aérea, ¿no? Al final, pues buscamos un poco mejorar casi en todo, ¿no? Si no, no lo haríamos. ¿Cuáles son las aplicaciones de los forjados mixtos madera-hormigón? Pues lo más habitual, hasta hace relativamente pocos años, era que se utilizaban en rehabilitación de estructuras de madera. Al final, bueno, pues es más actualmente cuando se están haciendo más obras de obra nueva con madera, por eso tenemos todo ese bagaje, ¿no? Previo que está muy ligado a esa rehabilitación que os digo. Aquí tenéis otro fabricante que es Tecnaria, que es un fabricante italiano que tiene pues, los primeros conectores con marcado CE para conectar forjados mixtos madera-hormigón, ¿no? Y aquí veis un poco pues, esa mejora, ¿no? Que implica conectar esa capa de hormigón, ¿no? Si tenemos una viga, en este caso pues una viga de 120 por 200 milímetros que no está conectada, tiene una capacidad de carga de 280 kilos metro cuadrado. En cambio, si la conectamos, mismo geometría, digamos, solo me estamos metiendo esos conectores adicionalmente y están funcionando en conjunto, pues aumentaríamos esa capacidad de carga a 700 kilos metro cuadrado. Si quisiésemos hacer lo mismo, o sea, conseguir esa misma capacidad de carga sin conectar, pues tendríamos que aumentar esa viga inferior, porque al final el forjado, digamos, esa capa de compresión es una carga muerta, tendríamos que aumentarla, pasar de 200 de canto, ¿vale? A 280 de canto. Entonces, bueno, al final estamos aumentando la altura, que muchas veces pues la altura libre no es lo más habitual, ¿no? ¿Y qué más aplicaciones tiene? Aparte de la rehabilitación, aparte de eso, de edificios de obra nueva, pues se está utilizando mucho con CLT. Bueno, Carles nos había comentado antes una aplicación, ¿no? de los temas mixtos en edificación de CLT y ahora pues hay, por ejemplo, esto es unas muy recientes del año pasado, un proyecto de investigación, un proyecto LIFE en el que se está trabajando la Universidad de Granada junto con PEMADE, que es la plataforma de edificación de la madera estructural aquí en Galicia, en la Universidad de Santiago de Compostela, están trabajando en un forjado mixto, madera, viga mixta y esa capa de compresión, pero que sean prefabricados, ¿vale? O sea, como una solución industrializada ya. Y vamos a acabar ya, que me quedan poquitos minutos, ¿vale? Con un caso práctico muy rápido que os voy a enseñar que trabajamos en el estudio hace unos años. Es el proyecto de rehabilitación del ala sur del conjunto de San Domingos de Bonaval, que es un edificio histórico en Santiago de Compostela, que era un hospital para peregrinos, ¿no? Aquí, pues después de hacer el Camino de Santiago, con todas las penurias que habían pasado, llegaban aquí. Bueno, pues este edificio estaba en unas condiciones un poco complejas de conservación y hace un tiempo se llevó a cabo esa rehabilitación de esta parte para formar parte del Museo del Pueblo Gallego, ¿vale? Entonces lo que se hizo fue volver a incorporar esa madera en la estructura de los forjados, que estaba presente en la estructura original de la edificación, pero fue sustituida por un forjado unidireccional de hormigón en intervenciones posteriores en el siglo XX. Entonces lo que se hizo fue, bueno, aparte de otros temas como la cubierta, una escalera y demás, fueron unos forjados, ¿vale? Una serie de forjados, un par de forjados en distintas plantas, en las que se utilizó pues, una solución de forjados mixtos madera-hormigón. Se utilizaron las cajas que había en los muros de mampostería para colocar esas vigas. Entonces vamos a tener como tenemos dos órdenes de vigas de madera y luego encima esa capa de hormigón que va a trabajar en conjunto con las viguetas, ¿no? La solución de proyecto pues fue esta que veis aquí, ¿vale? Utilizamos esa estructura de dos órdenes de vigas y viguetas que os comento y se conectan las vigas principales a esa capa de compresión de hormigón de unos de 70 milímetros de espesor. Y se utilizaron pues, dobles parejas de tirafondos de conexión madera-hormigón. Están colocados pues, según la pauta de fijación, según el cálculo, etc. Entre esa capa de hormigón y la madera colocamos un tablero, que al final ese tablero nos va a funcionar como encofrado, ¿vale? Porque al final, si no, pues tendríamos que utilizar algo para sujetar ese hormigón hasta que entre en carga. ¿Qué pasó en obra?
Bueno, pues en obra, estas cosas siempre pasan, pues la empresa encargada de las partidas de madera, o siempre pueden pasar, solicitó el cambio de la solución de proyecto. Realmente es un tema, o sea, no es, vale, te cambio los conectores. Oye, es un tema importante, ¿no? Y crítico en cómo funciona ese elemento estructural. Entonces se propuso la modificación a unos conectores de otro fabricante, de Eco en este caso, los Power System de Eco, que como veis, pues al final es un conector un poquito diferente a lo que planteábamos, ¿no? Se parece más a los que os comentaba al principio. Es una pieza plástica, ¿vale? Que va conectada con una serie de tirafondos metálicos. Al final son unos conectores en seco, ¿vale? Que llevan una plaquita de acero, que la plaquita se ve en esta imagen, que se fija a la madera. Y luego es ese conector de plástico que tiene una gran superficie de contacto con el hormigón que va a distribuir muy bien los esfuerzos. Y esos 3 tornillos autoperforantes lo que hacen es fijarlos. Al final también este tipo de soluciones para madera son muy sencillitas. Y bueno, nos sirven para apoyar la malla electrosoldada del hormigón, verificamos en obra que todo está bien colocado y se procede a hormigonar. Importante, como recomendación antes del montaje, fundamental apuntalar el forjado antes del vertido, porque si no, pues la madera entraría en carga en el momento del vertido con un peso muerto considerable y afectaría a la estructura de madera y supondría una pérdida de capacidad de carga final. Entonces, en obra lo que se realizó fue el apeo de las vigas principales, ¿vale? Con esos puntales telescópicos que veis. ¿Qué más hicimos en este proyecto? Bueno, pues como era así un proyecto de cierta entidad, se pudo preparar una probeta para realizar un ensayo de flexión de esos forjados, ¿no? En PEMADE. Se realizaron obras, son estas probetas que veis aquí. La probeta grande es para el ensayo de flexión, que es una probeta a tamaño real, ¿vale? O escala 1:1 de los forjados del edificio, de casi 7 metros de longitud. Y la pequeña es para el cortante, para analizar la rigidez justo, para forzar ese rasante del que os hablaba en el plano del conector y hacer un ensayo mucho más aislado, ya un poco para ver realmente esto. Bueno, pues se hizo el ensayo en el laboratorio de PEMADE, ¿no? Veis cómo rompe ahí esa probeta. Y pues verificamos que la solución estructural ejecutada pues es apta para ese uso previsto en los forjados sobre los que habíamos intervenido. La probeta superó ampliamente los valores de proyecto y bueno, veis aquí, este es el fallo principal, ¿no? Está trabajando, bueno, al final es un fallo de esos, fallo típico de los forjados trabajando a flexión y en el apoyo pues se produce una pequeña plastificación, ¿no? Por la compresión perpendicular en el apoyo, pero bueno, nada, eso sin mayor tema. Y pues aquí está un poco esa foto, ¿no? La foto que nos enseña qué es lo que había antes y qué es lo que conseguimos con esa intervención. Y con esto pues acabo mi parte. Creo que me he pasado un poquitín, disculpad, pero dejo la parte de coloquio quizá un poquito más cortita. Vale. Bueno, no, muchísimas gracias, María. Carlas, vale, ya estamos aquí todos. Una duda quizá que me surge a mí a través de este último ejemplo que comentabas, María. Al final veo que había una estructura existente que, bueno, quizá ya adivino por la foto que estaba inutilizable y por tanto se sustituyó por esos perfiles de madera que nos has mostrado. ¿Y no teníais unos valores de rasante ya de antemano con una madera, digamos, de la que se conocían las características y tuvisteis que ir a un ensayo? Pregunto. ¿Dices para el ensayo de flexión que se hizo? Sí. No, lo que se hizo fue el ensayo como un control de calidad. Obviamente Ah, vale, nosotros vale, sí vale. hacemos el cálculo Mm, estructural, mm. dimensionamos ese forjado y como en este, a ver, hay proyectos para los que no hay fondos, fondos Ya, económicos ya, me es que me refiero, ha para llamado hacer la este tipo de atención. controles. Pero en Sí, este sí. caso, como era un tema del consorcio de Santiago, se disponía de esa partida para hacer un control de calidad potente, Ujú, pudimos hacer esa verificación, ¿no? ajá. Pero por eso os lo enseño también, porque es muy interesante Ya. realmente ver en el laboratorio lo que nunca pasa en obra o no queremos que pase, Ya, que es ya, que ya. colapse ese forjado, ¿no? Se lleva a Vale. colapso para ver cuánto conseguimos que aguante, ¿no? O sea, Ujú, digamos casi cuando no hay coeficientes, ¿qué es lo que pasa ujú. con ese elemento? Vale, no, me llamaba la atención. Yo en una etapa anterior había vivido muchos casos
de estructuras mixtas a través de los conectores, y cuando te enfrentabas pues, a una obra de cierta antigüedad de la que desconocías datos, hacías algún ensayo, pero desde luego a años luz de lo que nos has mostrado. En fin, nada, termina ahí mi aportación. Os leo algunas de las preguntas que nos han llegado. Mira, la primera se la podríamos dedicar a Coya. Tú comentabas cuando aparecía los forjados mixtos con la chapa nervada, que en esos casos pues no se habían colocado conectores porque ya tenías esas irregularidades en la chapa. Entonces nos preguntaban si en esos casos podíamos estar hablando propiamente de una estructura mixta o de una estructura, digamos, compuesta únicamente. Es decir, que si no había conectores, ¿cómo le estábamos transmitiendo, cómo estábamos conectando realmente los perfiles metálicos con el hormigón que se vertía sobre la chapa? No sé si he conseguido trasladar la pregunta. Sí, gracias, Albert. Mm, No hay conectores entre la chapa. Si queremos que la viga también sea mixta, la viga sí mm, va a necesitar mm, conectores. La chapa los tiene, pero no son esos conectores en plan pequeño mm, cilindro que sobresale, que se atornilla. El conector de la chapa es la propia indentación, la propia geometría de la chapa. Igual que cuando mm, tenemos hormigón, la conexión, además de la adherencia en las barras muy mm, antiguas, se hace por las corrugas. Pues en, mm, en el caso de la chapa también, y funciona de modo colaborante. mm, También podríamos tener una chapa lisa mucho más, bueno, cualquier chapa, con tal de que aguantara mm, durante la fase de hormigonado, y una chapa lisa sin ningún conector, sin nada, y funcionar como encofrado perdido. ¿Es mm, posible? Mm, es raro. No, yo no lo vi mm, nunca, mm, de hecho, porque entonces tendríamos que estar colocando armadura de positivos y al final quizás sea más barata, algo más barata la chapa, pero no sale a cuenta. mm, Lo que se usa siempre es una chapa ya específica y que está estudiada para resolver ese rasante y por tanto funcionar puramente como elemento mixto. Luego, mm, si además queremos las vigas, es así. Es que mm, no vamos a poder por adherencia entre el acero liso de la cara superior de una viga y el hormigón no puede, ahí ya no hay otra que poner conectores. mm. Vale, yo creo que queda respondida la pregunta que nos llegaba. Bueno, esta sería más de tipo general. Nos preguntaban que en qué tipo de estructura mixta quedan en una posición más expuesta, más delicada los conectores. No sé si, bueno, casi parece que hagamos una competición, pero no sé, cuando la base es madera o acero, ¿en qué combinación podemos pensar que los conectores están más expuestos? ¿A efectos de corrosión, quizá? O, en fin, Yo diría no que sé. ninguna, porque se quedan embebidos, siempre se quedan embebidos en el hormigón. Ujú. Hay quórum. No, no, no te oímos, María. Sí, vale, es que había cerrado el micrófono para que no se metiese audio, perdona. Mm, Que comento que en el caso de la madera siempre los conectores quedan embebidos en ujú, el hormigón, con lo cual ahí, eh, vamos, tampoco están en una situación comprometida. ujú, Y es que además, como que es un elemento de hormigón, por ley y por norma ha de respetar los recubrimientos propios del hormigón. Por tanto, estamos dejando como mínimo siempre 3 centímetros, 2,5. Por tanto, mm, queda perfectamente embebido dentro del hormigón, como decía José Carlos, y por tanto es muy difícil, si no es que está mal ejecutado, de que los conectores sufran ningún tipo de deterioro. ujú. Muy bien. ¿Qué más nos llegaba? A ver, es que me he ido tomando notas de algunas preguntas que nos llegaban. Bueno, sí, nos hablan de sostenibilidad, huella de carbono. Y bueno, en este tema, en esos temas que por necesidad están tan en boga. Si hay alguna decisión que se pueda tomar, digamos, durante el diseño de la estructura mixta que pueda ir en esta dirección, ¿podemos influir de alguna forma en que la estructura, digamos, podemos considerarla más sostenible o incluso en términos de circularidad, pensando luego en desmontajes? No sé si tenéis alguna experiencia en ese tipo de soluciones. Mm,
A ver, Cualquiera de los tres, ¿eh? no, todas las que son en seco, como los Slimflows, etcétera, después todo es reciclable porque se desmonta de manera muy sencilla. Ujú, Entonces, cuando son estructuras mixtas hormigón-acero, pues la huella de carbono es la que tiene cualquier tipo de estructura, en este caso de hormigón o de acero por separado y juntas. Pero ahora que hablabas de la circularidad, una de las ventajas de las construcciones prefabricadas con la tradicional precisamente es que luego se pueden desmontar y se pueden reciclar casi al 90% o en un porcentaje muy alto. Por tanto, hoy en día esto está bastante controlado. ujú, ¿Cuál es la huella exacta? Y ahora, bueno, habría que mirarlo con calma, pero yo entiendo que tanto o más que las estructuras habituales, las prefabricadas tienen la ventaja de que son muy fácilmente desmontables. ujú. Vale, gracias. Mira, una pregunta quizá muy concreta. Bueno, Coya, quien mejor nos puede responder. Nos preguntan si el uso de hormigones de alta resistencia en este tipo de estructuras mixtas nos van a suponer alguna ventaja o no, al final no nos aportan nada. En general, como estamos hablando de forjados, trabajan a Mm, flexión, el hormigón comprimido y la diferencia de un hormigón de mayor resistencia es muy pequeñita. Realmente ujú, lo que acaba mandando es la capacidad de atracción del acero o de la madera. Y ojo que tampoco a veces vale la pena forzar demasiado las resistencias porque cuando empezamos a tener luces un poco interesantes, lo que manda es la flecha. Y ahí mm, ya podemos aumentar la resistencia, pero las rigideces aumentan muy poquito. ujú, Es mucho más importante cuando tienes una estructura mixta en el diseño, en función de la luz, de las cargas y la pura geometría, saber situar la línea neutra, es decir, la que separa la parte traccionada de la comprimida, en el lugar más optimizado. Y esto sí mm, que realmente es importante en el diseño. Luego ya los materiales, hoy en día con los hormigones estamos trabajando y una capa de compresión de 5 o 6 centímetros es más que suficiente para el porcentaje más alto de los casos, ¿eh? ujú, Y hormigones normales, ¿eh? Porque trabajan Eh, a compresiones relativamente pequeñas. mm, Recordemos además que el hormigón actualmente, desde hace ya más de 20 años, la resistencia mínima viene dada por razones de durabilidad. Es decir, para tener una protección del acero necesitamos unas cantidades de cemento y una cantidad tan baja de agua que al final, sin querer, ya nos salen los hormigones actuales de 25 o 30 megapascales. Sí, No es ujú, una exigencia debida a necesidades de resistencia. ujú. Mira, os traslado una pregunta que acaba de llegar. Nos hablan de los certificados a nivel de ejecución. ¿Qué tipo de certificación existe? Quizá ensayo. Bueno, ¿qué le podéis comentar a Juan Manuel? En el caso de las mixtas que comentamos al principio de acero y hormigón, Mm, en España desde 2021 y en América ya están desde antes, están recogidas en el código estructural. Antes estaban recogidas en el eurocódigo, con lo cual teníamos una cobertura, bueno, con el régimen legal que tienen los eurocódigos. Ahora ya, al estar en el código estructural, ya no hay duda, está directamente recogida en la normativa básica. ujú. Y quizá en los casos de rehabilitación es donde sea un poco más complejo, ¿no? O que nos enfrentamos a materiales, en fin, que resolvemos quizá a través de ensayos. Quizá la ejecución, certificarla de buena forma es más complicado. No sé si tenéis alguna experiencia en eso. A ver, en Hombre, este María nos ha caso, enseñado, sí, sí. claro, Sí, justo bueno. en el caso que hemos visto en Mm, los forjados, en este caso no eran vigas recuperadas, ujú, eran vigas de madera laminada nuevas, digamos. Entonces, ujú, en ese caso tenemos todas las certificaciones. O sea, mm, conocemos la clase resistente de la madera, conocemos cómo funciona el hormigón, conocemos y se utilizan conectores con su marcado CE y están perfectamente bueno, detallados en fichas técnicas, en dites de fabricante, con lo cual ahí tienes todos los elementos del sistema, digamos, con certeza. Otra cosa sería si, como decías tú antes,
recuperamos las piezas de madera del forjado. Ahí entra un tema de caracterización estructural de lo que ya había, que es otro tema distinto, ¿sabes? Es ver realmente lo que hay ahí de la madera y cómo está esa sección, qué tipo de especie es, bueno, cosas ya muy específicas del material, ¿no? De la madera. Sí, es Muy bien. cierto que poco a poco yo creo que tendrán que ir incorporándose algunas soluciones, por lo menos las más asumidas a la normativa también, para que no haya que hacer estudios especiales. Por ejemplo, antes decía, los forjados mixtos de acero ya están contemplados en el Código Estructural. No sé, y creo que no, los forjados mixtos de madera y hormigón todavía no están metidos en el Eurocódigo ni en el Código Técnico. Claro. Creo. Y, Eso es, nosotros utilizamos método Gamma para cálculo como una sección mixta, con lo cual ahí, exacto. eso es. Bueno, en el caso de la normativa siempre pasa que va siempre un pasito por detrás de todo lo que se va avanzando, ¿no? Entonces muchas veces encontramos que los fabricantes tienen que ir dando esos pasos, ¿no? Con el CLT de hecho ha pasado así. Con el CLT no está en el código técnico de la edificación todavía, pero es un material que se está utilizando, lleva ya 30 años utilizándose en construcción, con lo cual, pues bueno, hay veces que pues, tenemos que tirar de dites de fabricantes, ¿no? Esos fabricantes van como abriendo un poco el camino. Y bueno, pues es lo que hay, es la realidad, la norma va despacito. Sí, esto me recuerda a un caso que nos pasó hace poco y era inverso. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la madera, sí que tenemos la norma recogido el arrastramiento mediante tableros, pero en el caso, por ejemplo, del steel frame de acero, la norma no recoge el arrastramiento mediante tableros. Estamos así siempre con las normas que, bueno, no acaban de introducir los sistemas que ya están consolidados. Igual pasa con el CLT, que es cierto, tiene razón María, no está todavía y es que clama al cielo ya, porque estamos en 2024 y el código técnico es del 2006, van casi por 20 años y aún no está. Claro, va lento, pero bueno, hay que entender Que lo también digas. cómo funciona la normativa, que al final realmente necesita pues que una práctica, ¿no? que se vaya utilizando, y es verdad que son los fabricantes los que van abriendo camino. Las universidades, por supuesto, al final el CLT sí que es verdad que es una patente que es un producto que viene de la Universidad de Graz, aunque hubo algunas cositas ahí en Norteamérica y tal que podrían parecerse, pero sí que hacen ese tema de I+D es muy importante que lo lleven las universidades, y poco a poco pues se va llevando a la práctica, pero sí que la norma queda a veces como un poco rezagada, ¿no? Y bueno, ya ni os cuento de cuando hablas con un banco y cuentas que esto es una construcción industrializada y no entienden de qué les estás hablando, pero bueno, pues sí, son hándicaps de la práctica luego que en el académico está muy bien, pero en la práctica es complejo. Bueno, pues oye, bueno, ya hemos cubierto la hora prevista más unos minutitos. La verdad es que hemos conseguido ajustarnos muy bien al tiempo previsto. Ciertamente creo que hemos conseguido dar una visión muy amplia sobre todas las opciones, casuísticas, obra nueva, rehabilitación, sistemas industrializados, prefabricados. El campo de las estructuras mixtas da para mucho y al final yo creo que es lo que, por lo menos mi intención al pensar en este tema, es lo que quería transmitir y creo que lo hemos conseguido. O sea que, María, José Carlos, Carlas, muchísimas gracias. Quien esté interesado, os conduzco a los programas que ellos tres dirigen, donde podríais profundizar en estos temas. Y como os decía al inicio, os dejaré ahora en pantalla unos códigos QR para que si alguien quiere solicitar información sobre estos programas lo pueda hacer. Y nada, no lo alargamos más. Así que, como decía, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y bueno, hasta la próxima, que no tardará mucho en volver. Muy bien. Hasta Un pronto. saludo. Que vaya Gracias. bien. Gracias. Hasta Gracias a luego. Un todos. saludo. Adeu. Gracias. Chao. Chao.